Bueno, ¿qué onda? Este lugar donde puse el teléfono. Eh, bueno, con distintos puntos de vista, ¿no? Un poquito más arriba. Sí, un poquito. Bueno, entonces me olvidé contarlo, pero bueno, no es tan importante. No, me gustó. Sí, me gustó esa situación. Mm, me gustó esa situación. Ay, tuve un evento, estaba hablando de. No quería hablar de eso, me había olvidado incluso. Pero lo cuento porque me parece. Porque estuvo bueno. Eh, tuve un evento. ¿Cómo decirle? Comunicacional. Un hecho comunicacional en un colectivo. Eh, aumentó el colectivo por cuarta vez en Buenos Aires. Ojito con eso. En Buenos Aires, capital federal, ni siquiera en todo Buenos Aires. Pero en general en Buenos Aires, salvo los pueblos más apartados, Buenos Aires es una provincia muy grande y hay muy buen sistema de transporte público, bastante bueno. Y no sé si porque el colectivo es un invento argentino, lo cierto que era barato. Había subsidios del Estado, lo sigue habiendo. Subsidios del Estado y era barato. Entre Macri y Alberto hicieron un desastre con el precio del colectivo. En realidad lo que querían destruir era la soberanía económica. O sea, esta gente quería reventar la soberanía económica del país, ¿no? O sea, reventar la pequeña y mediana industria. En eso se basa la soberanía económica. Lo otro es, digamos, el sistema que se está cayendo a pedazos basaba su independencia económica o su soberanía, utilicé la palabra soberanía porque también me parece que tiene sentido, que tiene sustancia, hay motivos para usar esa expresión. El sistema que se está cayendo a pedazos fundamentaba su independencia económica o su soberanía económica en el saqueo a otros pueblos. Entonces, como ellos quieren seguir, como esos imperialistas quieren seguir, quieren ver si pueden recuperar su posicionamiento hegemónico con su nueva, de nuevo no tiene nada. En realidad esto es un plan más viejo. O sea, quieren destruir las naciones y que sean los fondos de inversión, las empresas, los privados, quienes manejen el mundo. En cierto sentido, es lo que viene ocurriendo. O sea, son esos fondos de inversión
que cada vez van a perder mayor poder y cada vez van a perder más poder, pero son esos fondos de inversión en muchos aspectos los que manejan todavía el mundo en ciertos sentidos. Cada vez menos. Por eso era tan importante y es tan importante y es lo que estamos logrando, es lo que vamos a lograr. Empoderar a cada persona. No, empoderar no. Mostrar el poder de un ser humano en el pleno uso de sus facultades. Porque el pleno uso de sus facultades, porque el pleno uso de nuestras facultades, por eso Cristo dice, van a tener más poder, van a poder hacer más cosas que yo. Porque el pleno uso de las facultades humanas todavía no se conoce. Todavía, por eso, bueno, por eso era importante hacer esto que hice. La cuestión es que bueno, tuve un evento comunicacional en el colectivo, a raíz de que aumentaron el colectivo en este último tiempo, una barbaridad. O sea, pero una barbaridad. Y estoy viajando mucho en colectivo, entonces como me vuelvo a subir al bondi y salía, no sé, como que le diga 20% más que hacía pocos días que había subido, ya había aumentado el colectivo y vuelve a aumentar. Entonces me subo y le digo, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Pero qué onda? No sé qué cosa le digo al colectivo, pero obviamente que el tipo no tiene la culpa. Yo interpreto la información. No es que estoy acumulando información y la dejo tirada ahí, no sé lo que estoy ni leyendo, ni viendo. El colectivero no tiene la culpa. Obviamente que el colectivero no tiene la culpa. ¿No es cierto que me pongo a hablar con el colectivero? La verdad que por una cosa y por otra me terminé acostumbrando a exagerar. Por un lado exagero porque soy exagerada, pero por otro lado, a veces le subo un cachito más el volumen porque quiero que participe toda la gente que está en el colectivo. O sea, no que participen a todos hablando al mismo tiempo, que participen en el sentido de que por lo menos escuchen lo que estamos hablando, porque no es asunto mío, no es asunto del colectivero, no es asunto de la otra señora que se metió, ni es asunto del otro que subió al colectivo en ese momento. Es un asunto nuestro de los pueblos en general y en particular. Entonces, ¿pero qué les pasa? No sé qué cosa, le digo al colectivero, pero ¿cómo puede ser, loco? El otro día valía, tal, y me dice, no, pero no le digas al chofer que él no tiene la culpa. No, pero yo ya sé que él no tiene la culpa. Yo no, digo, vos sentís que yo te estoy echando la culpa. El tipo me había entendido. La otra señora, no sé, no me interesa ya, no importa, porque después lo aclaré. Digo, no, pero ¿cómo? ¿Qué? No, porque ya enseguida se la querían chantar al gobierno. Y yo no defiendo este gobierno. Ya no lo ni eso, ya ni lo defiendo. Yo no defiendo este gobierno. Lo que estoy defendiendo es la soberanía. Es la soberanía de cada mente. Es desalojar
al poder hegemónico de nuestra mente, o sea, descolonizarnos la cabeza. Entonces le digo a la señora y a todo el colectivo, le digo, no, le digo, los que aumentan los precios son los formadores de precios, son las empresas, son los privados. No, pero el gobierno no es el gobierno, le digo. No, digo, yo lo defiendo. Y ahí me metí en un problemón, porque hasta hace 4 meses atrás, podía defender a los gritos pelados al gobierno. Incluso conociendo todos sus defectos y todas las cosas con las que estaba en desacuerdo, pero lo podía defender a los gritos pelados. Precisamente, o sea, lo que yo defendía es lo mismo que sigo defendiendo ahora. Paradójicamente. La soberanía humana, la dignidad humana, lo mismo, no cambié nada, digamos. En todo caso, descubrí que una de las personas que yo defendía con todas mis capacidades en un momento, esa persona, si yo la seguía defendiendo, esa persona iba a seguirme oprimiéndome a mí. Lo que hacía indirectamente, ella lo crea, no lo crea, no me interesa. Me parece que lo que la tipa quería era que estar en la historia, pero sin que nadie sepa lo que había hecho. O sea, que quedar como un buen recuerdo. Un buen recuerdo del pueblo. Pero de un pueblo que quedaba destruido si ella lograba sus objetivos. Bueno, es repetir la palabra empoderar. Empoderar. No me gusta la palabra empoderar. No me gusta la palabra empoderar. Gracias a Dios, otra hermana que no conozco, pero que se llama como una de mis hermanas, se llama Mariana. Ay, qué boluda, ¿para qué lo dije? Bueno, Dios la bendice y la ampara, así que una vez dijo que la expresión empoderamiento venía del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Si la CIA te quiere imponer una palabra, es porque esa palabra va en tu contra. Pueblo, quien sea que esté viendo de esto del pueblo. Si la CIA te quiere imponer una palabra, esa palabra va en tu contra. Y en mi contra, por supuesto. Así que no va esa palabra. La palabra es poder. El pueblo se empodera, pero el poder lo sigue teniendo otro. No. El poder es nuestro. Y eso es lo que vamos a entender en poco tiempo. La cuestión es que otro como otro en términos de otredad, es decir, iguales y diferentes. Los pueblos somos iguales y diferentes. Las personas del pueblo somos iguales y diferentes. Entonces, otro como otredad, como una otra cultura, como una otra subjetividad, como una otra percepción, sí, todo bien. Pero otro en términos de adversario, de mi futuro, de mis intereses, de los de mi familia, de los de nuestras familias, de lo de nosotros, de lo nuestro, no. Porque el amor vence al odio. Lo vence. Y lo estamos demostrando y lo vamos a seguir demostrando. Entonces, no porque el gobierno, no es el... Ahí me metí en un flor de quilombo porque... ¿Cómo salía de esa secuencia? O sea,
no te quiero en términos de a las personas que estábamos hablando en ese momento, no te quiero decir, no te quiero rescatar este gobierno, ni los actos de este gobierno, pero la verdad es que quienes aumentan los precios son las empresas. Es más, los grandes monopolios. Cuanto más grande es una cerealera, una aceitera, más gente cagó, más pueblo cagó, más laburantes chorearon, más esclavos tuvieron. Así que entonces, esclavos y esclavas, porque tener un salario de hambre y tener que vivir hambreada para... bueno, todo el sistema fue hecho así. O sea, vivir hambreada o hambreado para que sigas laburando y que te alcance solamente para comprar la comida y pagar el techo y nada más, y pagar el alquiler y nada más. Eso es un modo moderno de esclavitud. Una esclavitud moderna, digamos. Entonces, las grandes cerealeras, las grandes aceiteras, los que tienen el consorcio en Argentina, los que tienen el consorcio, o sea, esto es poder. Poder, saber, esto es poder. Esto es poder. Los que en Argentina nos quieren chorrear el río Paraná. El río Paraná es un río súper importante porque es un medio de comunicación. Qué cosa que me resultó tan incomprensible. ¿Cómo es un medio de comunicación? Bueno, cuando era pequeña me resultó incomprensible. Lo cierto que, bueno, por ese río, a través de ese río, es un río bastante grande y pasa todos los transportes de mercancía, no solo nacional, sino también de otro país vecino y de otro país vecino. Y cuando las megaempresas se chorean el río y te dejan sin siquiera tener aduanas donde pesar y medir lo que está saliendo del país y controlar, fiscalizar qué es lo que está pasando por ese río, trata de personas, falopa desde Paraguay a Europa, bueno, cuando estaba Macri, trata de personas, es un peligro, en todos sentidos es un peligro. O sea, no solamente perder riqueza, minería se llevan los containers de barro, acá hay muchísimos minerales, se llevaban los containers de barro. Yo espero que eso haya dejado de pasar. Lo que pasa es que este Alberto vino a hacer lo mismo, vino a hacer la continuidad, haciendo de cuenta, o sea, disimulando, haciendo de cuenta, y eso lo posibilitó Cristina, porque Cristina sí sabía quién era Alberto. Entonces, si no sabes eso, ¿qué haces? Repetís exactamente el credo de Satán. Así de simple. Repetís el credo de Satán. ¿Por qué? Porque lo que te quieren hacer creer es que es la política la que te está choreando. Y no es cierto eso. La política está permitiendo, te está mostrando unos espejitos de colores. No es la política, tampoco es la antipolítica. Estrictamente para lo que yo sé de la política y lo que yo sé que se puede hacer con la política. Yo como unidad mínima de comunidad humana, no yo como yo, no como egocentrismo, yo como unidad mínima de comunidad humana. Y como yo sé compartir el poder que es nuestro, compartir multiplicando poder, no empoderamiento.
donde la palabra poder se vuelve sobre sí misma y vuelve al mismo lugar que es ajeno a nosotros, pueblo. Nosotras, pueblo. Entonces, bueno, ahí me metí en un requilombo porque no quería defender al gobierno, pero no quería quitarnos la posibilidad a nosotros, nosotras, de entender dónde estaba el verdadero problema. Porque si esos mega empresarios multimillonarios, recontra chorros, no chorros, son tratantes de personas, son esclavistas, son evasores de impuestos, son mafias. Si esos tipos y esas minas siguen, y no son minas, casi siempre son tipos, si esa gente sigue impune, si la gente sigue sin saber que son ellos quienes hacen esas operaciones que hacen que en 2 meses el azúcar aumente al doble o al triple, sin motivo, sin razón. En realidad salía a 140 pesos, ahora sale 500, va a bajar el precio. Pero si nosotros seguimos sin saber quién produce estos daños, entonces nos siguen choreando mal. Y nos siguen matando mal. Entonces no lo vamos a permitir. Es por eso que ahora, la próxima vez vamos a ir a donde tenemos que ir. El estallido social va a ocurrir donde tiene que ocurrir. Entonces, estoy hablando un poco más fuerte porque están intentando cucharear desde afuera y hoy no tengo tiempo. No tengo tiempo de hacer eso, tengo que hablar de esto. Entonces, ¿cómo estoy? Dios bendito. Entonces, me pongo a ver una película el otro día. No sé cómo será en otros países, pero en Argentina somos un poco... o sea, creo que hasta poblacionalmente es una cosa que nos gusta o nos gustaba mirar la temática juicios, ¿no? O sea, como investigación, juicios, juicios por jurado. Me parece que es algo que no es cosa mía o de mi familia, sino que es una cosa medio general, que no, a los argentinos nos gusta eso. Lo cierto que, obviamente, que acá la mayor cantidad de películas o cosas, series y esa onda que presentaban juicios eran norteamericanos, películas norteamericanas. Entonces, enganché una película el otro día, norteamericana. No entendí por qué le pusieron ese nombre, porque atrás acá vi el nombre en inglés y no estaba, o sea, no era exactamente, era como miedo primordial, como el miedo primordial. La traducción estaba, decía la raíz del miedo, no está tan lejos. No sé qué quiere decir primal, porque yo no sé inglés, pero gracias a Dios. Pero excluyendo a Shakespeare, que me encanta. Y a Winnicott. Bueno, no, con los pueblos no tengo mala onda en ningún idioma. Lo cierto que siempre están bien hechas, esas películas siempre son entretenidas. Entonces, Richard Gere, para de contar, yo no me sé los nombres. ¿Cómo? Edward Norton, qué actorazo, Edward Norton, tremendo. Pibito, Edward Norton.
La película es del 96. Creo que hace un montón de tiempo yo la vi esa película. Me parece, quizá, tal vez, me parece que la vi. Lo cierto que soy buena adivinando igual películas. O sea, empiezo a ver, sobre todo si son esas que tienen como un... Es obvio lo que va a pasar. Efectivamente. Pasó lo que suponía que iba a pasar, pero también puede haber pasado que yo ya la haya visto. Igual en general soy buena adivinando ese cine tan... no me puse a prueba con el cine más moderno que... ¿Qué palabra? Con el cine más... con el cine de ahora que por ahí es... hay muchos... hay otros estilos de cine hoy día, ¿no? Entonces, no me puse a prueba con eso, porque en general cuando me pongo a buscar películas para ver o series, es porque no tengo ganas de, no tengo ganas de pensar, igual no lo puedo evitar, obviamente, pero bueno, lo cierto que me pongo a ver una película. No terminé de contar lo otro, pero qué aparato que soy, loco, qué tipa dispersa, bueno... Voy a seguir con esto hasta que termine la idea. Ay no, ya estoy en 30 y pico, no pero. No, cualquiera, no, 26. Bueno, entonces sigo con este tema, termino con este tema y en todo caso continúo con el otro asunto en otro video porque me pareció interesante también lo que pasó. Bueno. Entonces, está bien la película, obvio, lo hacen bien esa película, bueno, digo, hacen bien, las hacen bien. Lo cierto que era medio obvio que Edward Norton está engañando al abogado, pero no importa. Dije, vamos a seguirle la onda, a ver cómo sigue, qué pasa. Para pasar el rato. Y bueno, el juicio estándar, el juicio estándar del cine norteamericano, ¿no? Juicio por jurado. ¿Y qué ficha me cae? Miren qué raro, qué curioso, qué estructural también, porque evidentemente 2023. Cualquiera, estoy haciendo una cuenta, soy pésima haciendo cuenta. 30 años, un poco menos, pero 30 años la película, casi 30 años. Y me doy cuenta que casi no hay película de juicios por jurado. O sea, que haya una buena parte, por encima siempre se lleva una buena parte del juicio, el juicio en la película. No hay película de juicio por jurado donde alguien en la película no se encargue de decirnos que la realidad me chupa un huevo, básicamente. No hay película. Presten atención a eso, cuando quieran. No hay película que en algún momento de la película no se encargue de decirte la realidad me importa un carajo, la verdad no me interesa. O se encarga el fiscal, o se encarga él o la fiscal, o se encarga él o la defensor abogado. Invariablemente se trate de lo que se trate de defender. No importa si es penal, si es civil, no importa. Presten atención a eso. Pero me cae la ficha, como hacía poco había intentado ver una serie
sobre una abogada muy, así como muy exitosa, y qué sé yo. Intenté ver la serie, llegó un momento que no la soporté más, pero un par de capítulos vi. Lo cierto que en esa serie lo dijo un montón de veces. Yo ya estaba carajeando ya con esa serie. Pero después, no sé, vi algunas otras, otra vez, lo vuelvo a escuchar. Y ahora veo una película del 96 y vuelven a decirlo. Entonces dije, ¿ven? Eso, así hacen el sentido común. Que ni es sentido ni es común. Y a eso llamo yo colonización mental. Es decir, cómo instalan un sentido común, entre comillas, que va en contra de nosotros. Entre comillas, porque va en contra de nosotros, porque ni es sentido ni es común. Ahora planteo alguna. Bueno, primero sigo con esto, después digo lo otro, porque no. Lo cierto que era necesario para ese sistema que se está cayendo, era muy necesario que nosotros participáramos de la mentira, de la farsa, del como sí, del bueno pero aún así, como de otra manera. En la facultad decían, bueno, usaban esa frase que acabo de decir, pero no me sirve. No me sirve porque no es claro lo que estoy tratando de decir. Bueno, tal cosa no se hace, pero... o no sé. Bueno, no sé cuál es la verdad, pero la verdad es esta. O sea, ¿no? Sería algo así la frase. No sé cuál es la verdad, no sé cuáles son los hechos, pero es lo que a mí se me antoja. Eso es como la frase del perverso por definición. La frase del perverso por definición, o de la perversa por definición. En sentido de no generar un espacio mental especulativo en el buen sentido, es decir, bueno, ¿cómo se llama? Hipótesis. No en el sentido de plantear una hipótesis, donde vos decís, bueno, no sé cómo es, pero vamos a ver qué pasa en el camino mental si lo pensamos de tal manera. No en esos términos, sino en los términos de intentar infringir la libertad del otro, romper con el libre albedrío del otro, engañándola o manipulándola o... Sí, como digitando la realidad, algo así. En el mal sentido. Porque yo también estoy operando sobre la realidad. Obvio. Yo también estoy operando sobre la realidad, pero estoy operando sobre la realidad para que nos dejen de romper las pelotas, para que nos dejen de joder, para que nos dejen desarrollar nuestras capacidades y nuestro libre albedrío bien. Ya sé que la libertad es absoluta, porque la libertad absoluta ni sabemos qué significa, no permitamos que esas extorsiones dialécticas nos pierdan. La libertad absoluta es un divague mental que no tiene camino, en el sentido de que... ¿Qué significa? ¿Qué significa la libertad absoluta?
Bueno, no importa, no quiero irme por ese lado. Oh, ya 34 minutos, soy un bardo. Lo cierto que entendí que eso era como una materia prima de la cuestión. Necesitaban eso, necesitaban que nosotros aceptemos que la realidad no existe, que la verdad no es que no existe. Me importa un bledo. Me importa un carajo y lo único que importa es cómo estructuro el mensaje para que el jurado me crea. Pero en todas esas películas es el jurado y la opinión pública. El jurado y la opinión pública. ¿Se entiende? Y es importantísimo deshacernos de esta porquería que nos metieron en la cabeza. Ni a la jueza. O sea, hay dos representantes del Estado, en cierto sentido. No exactamente, o sea, el Poder Judicial no podría decirlo de esta manera. Creo que el Poder Judicial maneja la idea de, bueno, como un fundamento, maneja el hecho de que ellos están al servicio de la justicia, pero son parte del Estado, de la formación del Estado, de la constitución del Estado. Bueno, dos de esas partes, la Fiscalía, que defiende la legitimidad del proceso del juicio, tiene que defender, entre otras cosas, la legitimidad, no solamente como atacar al acusado, suponete, sino defender la legitimidad de lo que se está haciendo, que vaya acorde a la ley. La Fiscalía y el juez están partiendo de la idea de que la realidad les importa un carajo. Lo están legitimando en su ámbito de acción. Ambos representantes del Estado, partiendo de la idea de que la realidad está perdida o la objetividad está ontológicamente perdida. En términos de que como no se puede saber la verdad absoluta, por eso yo digo que el concepto verdad absoluta es un engañapichanga, como el de libertad absoluta es un engañapichanga, es una especie de zanahoria que te ponen adelante para después decirte, ¡ay, no sabes la verdad absoluta! Entonces hacemos cualquier cosa.